Está con nosotros el señor doctor Guillermo Bastidas, a quien saludo de la manera más comedida. Doctor, bienvenido, un placer poder escucharle. Tema político para arrancar el día de hoy. ¿Qué opina usted sobre las denuncias de la Posta en torno a María Paula Romo? Estos WhatsApp, estos chats, como les quieran llamar, ¿la incriminan de verdad? ¿No la incriminan? ¿Marcan algo? Ese diagrama realizado por Mendoza que señala la forma del reparto que ubica en primer lugar a María Paula Romo, en segundo a Fausto Holguín y en tercero a otro de los funcionarios, un exfuncionario de salud que también está ahora en el Ministerio de Gobierno. ¿Qué opina usted sobre todos estos temas? Un placer escucharle. Bienvenido. Eh, Mi querido Fernando, mi querido Ramón, a todas nuestras amigas y amigos de Colosal a nivel nacional e internacional. Eh, Muchas veces hemos conversado sobre otros temas y he llegado a la misma conclusión. Panem et circenses, decían los romanos, cuando el pueblo se les iba encima. Es decir, cuando sus lacayos y cuando sus lugartenientes iban donde el emperador y le decían: emperador, se están sublevando los cristianos, se están sublevando la comunidad esta, se está sublevando tal sector. El emperador nada más que se sentaba, se reclinaba y decía: panem et circenses, pan y circo al pueblo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque las cosas están claritas, con nombre, apellido, que no lo dices tú, ni lo digo yo, que lo dicen las mismas autoridades y entre compadres mismos, con primeros nombres y primeros apellidos sobre todo lo que significó una mafia, una verdadera mafia y un entramado mafioso de la red llamada, mal llamada, como distribución de hospitales. Ahora, obviamente, nadie ha hecho nada. Todos son santos, están para beatificarse, todos son perseguidos sociales y políticos, pero sí hemos palpado, quienes trabajamos en el área de salud, los médicos, hemos visto con mucha indignación, rabia en muchos de los casos, la presencia de personas que nada tienen que ver con la salud, gerenciando hospitales, gerenciando centros de salud, gerenciando hospitales satélites, habiendo médicos prestantes. Aquí en la provincia de Tungurahua hay algunos médicos prestantes que tienen maestría, mi querido Fernando, maestría en gerencia de hospital, en gerencia y manejo de hospitales. Hay médicos prestantes que podrían haber manejado esa institución, pero no. Ahí buscamos y encontramos, por referirnos a todas las provincias del país, una gran cantidad de personajes. Bueno, no hubiese sido el problema tanto, porque siempre digo que uno de los éxitos de las personas que lideran el mundo ni siquiera está en la capacidad intelectual de ellos, sino de las buenas personas de las que se rodean. Cuando nos rodeamos de buenos amigos, de buenos personajes, y sabemos oír, porque eso también es importante, no solamente rodearse, sino escuchar, oír y tomar decisiones en base al criterio técnico, no hubiese pasado nada, pues posiblemente bien, pero aquí encontramos, al menos me refiero a la provincia de Tungurahua, luego haremos ya un análisis nacional. Aquí en la provincia de Tungurahua, manejado el sistema de salud por personas que casi nada tienen que ser ni saber sobre salud. ¿Qué fue lo peor? Bueno, hasta ahí llegamos. Lo segundo, si se rodeaban de algún buen asesor, tampoco hubiese pasado nada. Pero lo más grave es lo que se viene encima, pues.
el negociado ¿en qué quedó? Pan y circo, el famoso negociado del hospital regional. Juro solemnemente que yo entro y desde mañana caerá quien tenga que caer, hasta ahora ni se ha resbalado nadie. ¿Quién hace eso? ¿Quién exige? Es potestad. Ahí me pregunto yo, ¿es potestad de quién? ¿Es potestad del Consejo Municipal? ¿Es potestad de la gobernación? ¿Es potestad del Ministerio de Salud Pública? Algo tienen que ver en eso los señores asambleístas para protestar, para al menos hacer un acto de presencia, un minuto de silencio por la catástrofe sanitaria. No. Entonces, Es potestad, debe ser potestad, mi querido Guillermo, debe ser potestad de quien los pone, pues. Y ahí hay que preguntar quién es el que está poniendo a los funcionarios, quién es el dueño de la provincia. Por eso mismo se habla de toda la distribución, según tengo entendido, está por ahí vinculado un señor Mendoza, un señor que está hablando y que dice que va a hablar bien duro, ¿no? Entonces, sin embargo, lo más grave, como te repito, mi hermano, la distribución se pudo haber dado, ya se dio. Aparecieron una gran cantidad de irregularidades en esas reparticiones, que no fue necesariamente una repartición a personas probas, excelentes, que manejaron bien el sistema de salud, sino que al contrario lo empeoraron. Pero ¿sabes qué es más grave? El último pronunciamiento, pues. Que la misma señora Romo manifiesta que esta mañana el presidente Lenín Moreno la llamó para decirle que el ministerio no se moverá. Entonces, ¿qué es eso? Caiga quien caiga. O pan y circo al pueblo para mantenernos entretenidos, porque ya mismo viene otra olla de grillos que se tiene que destapar. Ahora, el problema con Romo y el presidente es que el presidente no manda ni en la casa. Y quien manda en el Ecuador se llama María Paula Romo, pues. Hasta cuando le permite el pueblo, mi querido Fernando. Y esa es la idea. Les guste o no les guste el discurso de muchas personas, que no lo hemos tenido ahora, que lo hemos tenido desde siempre. Y que nos han dicho en algunas ocasiones hasta que nosotros confabulamos en contra de todo. Pues, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo con la corrupción? Jamás. Entonces, aquí es cuando necesitamos nosotros verdaderos representantes populares, representantes que no tengan ningún resentimiento ni amargura, ni con los ricos ni con los pobres, sino que tengan un sentimiento de patria, porque los ecuatorianos no nos dividimos en clases sociales, sino somos un grupo que quiere tener un país de progreso y desarrollo como se lo merece, porque el ecuatoriano es prestante, es sabio, es creativo. Ahí tenemos 2 ecuatorianos en los Estados Unidos formando parte del grupo de la realización de la vacuna contra el COVID. ¿Quién les conoce? Nadie. Desconocidos en su propia patria, conocidos en el mundo. Esos prestantes, ellos tienen que manejar nuestra patria. No estas personas, no estos personajes lúgubres, estos personajes que nos quitan los sueños, nos quitan la esperanza, nos hacen pelear hasta entre ecuatorianos. Porque han destruido, cuidado, hay una maquiavélica campaña para destruir familias nuevamente. En el gobierno de Rafael Correa lo único que se hizo es destruir familias, se destruyeron hogares, papá se enojó con el hijo con el primo con el sobrino, o no nos acordamos de esas peleas entre los propios familiares que se creó para dividir, pues justamente. Y que siguen estando presentes, porque los correístas no aceptan opinión en contrario de nadie. Es decir, formó un grupo a los que los idiotizó, disculpen el término, y los convenció de que él y nadie más que él. O sea, no puede ser posible. La gente tiene que entender que cualquier persona ofrece algo, pero siempre todo es perfectible y siempre hay alguien que ofrezca algo mejor. No se puede quedar estacionado la gente, un país, en el mismo, cuando inclusive además está acusado de tanta corrupción, pues.
Pues obviamente eso vamos a ir calando en nuestra población. Que la repartición de corteza cerebral y de cerebros no solamente están distribuidas en determinadas ciudades ni en determinados apellidos, que a veces esos apellidos ya son dueños ancestrales de partidos políticos. No, la corteza cerebral se la reparten todos llegamos a esa repartición. ¿Cómo usemos esa corteza cerebral? Es muy diferente. Y lo que no vamos a permitir, en primer lugar, es que se le siga dividiendo al país y a la patria y que empiecen a trabajar nuevamente estos trolls, que son estos personajes nefastos que no les interesa ofender a la tía, a la abuela, a la mamá, al papá, sujetos obviamente pagados que ya regresan. ¿Y regresan con qué? Lastimosamente. Con la veña de las alianzas que lo único que hacen es fortalecer a estos 12 años de penumbra o 13 años de mala noche o 14 años de chuchaqui. Lastimosamente eso es lo que pasa. Ya veo por ahí alianzas que van a fortalecer simplemente a un candidato, porque hay un plan latinoamericano que se lo sabe a quienes hemos leído profundamente, que se llama Kirchner 2, o que al menos lleva ese apodo o título, yo no sé cómo se llama. ¿Qué significa eso? Fernández, digamos. ¿Qué significa Fernández 2? Significa Fernández a la vicepresidencia, Correa a la vicepresidencia. ¿Para qué? ¿Qué? ¿No se cansaron ya de acabar con la patria, con esta ola de corrupción? ¿Quieren seguir manejando el país? Y encima bravos, porque ya el señor dijo, verán, siguen molestando y me voy de candidato. O sea, hay que tener un poquito de miedo. Estos personajes que deberían estar más bien recluidos, que deberían estar pagando penas, porque hay denuncias muy claras. Sin embargo, como aquí es pan y circo, entre compadres, las cosas se van pasando de un lado a otro y porque no creo mucho en las denuncias. Una denuncia le va tapando a otra y otra le tapa a otra y otra le tapa a otra. ¿Qué pasó con el caso de los Bucarán? Ya se devolvió al pueblo. Ya apareció ahora el otro. Pasado, ya mañana aparece el problema de Pedernales, las verdades del hospital de Pedernales, un pueblo que fue azotado por un terremoto. ¿Qué sinvergüencería? Azotado por un terremoto y que hasta ahora no esté construido el hospital. ¿Qué estarán esperando? ¿El aluvión ahora? Ya se llevaron los 8 millones del hospital, pues. O sea, lo que el Estado asignó. Realmente cuesta 15 millones, el Estado asignó 8 millones por adelantado y ya lo desaparecieron. Ha desaparecido un montón de cosas. ¿Ya qué se habla del Teodoro Maldonado Cargo? Ya nada. De las fundas plásticas, tampoco. De las mascarillas, peor. De la compra de pañales, tampoco. De las revistas Condorito que alguna vez iba a comprar para un hospital, peor. Siguen los mismos. Y lo más grave es que a estos mismos ya se les está viendo perfilante para candidatos. Acuérdate de los kits de alimentos, acuérdate de los kits de alimentos con fideos sin gluten, pues, que costaban casi $600,000 más, nada más. Pero ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de estos personajes nefastos que, aparte de no tener conciencia ni conocimiento científico, ni siquiera tienen calidad humana y respeto y consideración con el ser humano? Porque mira, cuando se roba a un pobre y a un doliente, es el mismo equivalente que robar a una patria entera. Y la patria entera ha sido robada, saqueada. Y eso es lo que no quieren que se sepa. Robada y saqueada. Y eso les duele a algunas personas de escuchar.
Y eso es que no les gusta escuchar. Porque ya es hora, y ojalá habría un buen grupo de personajes en la política que entren con todas las ganas de cambiar el país. Yo alguna vez conversé contigo antes de asuntos políticos en la radio, en una entrevista, mi querido Fernando, y tú me decías sobre la selección natural. Y yo les dije que lo único que debe quedarnos claro, que después del COVID y de la selección natural, a quienes la naturaleza y Dios nos permita vivir, quedamos con una responsabilidad bien grande, que es reconstruir nuestro país. Yo sé que muchas personas que nos escuchan ya no creen. Y él dice, ay, este doctor se está hablando, que mangas, es que como ya mismo se de candidato, ya está hablando. No todos somos iguales, ni parecemos ser iguales. Los seres humanos tenemos nuestras diferencias que sería bueno que las busquen nuestros ancestros, en las personas que están antes que nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres. Y la mayoría de ecuatorianos somos eso, son unos 4, 5, 10, 15, 20, que se van multiplicando. ¿Por qué? Porque como no hay fuentes de trabajo, eso pasa. ¿Qué es lo que sucede? A ver, no tengo trabajo. Yo le escuchaba a un estudiante de la universidad que decía, doctor, ¿pero para qué estudiar tanto? Pues sí, 8 años de medicina, 4 de posgrado, 4 de maestría, son 8 y 4, 12 y 4, 16. Y para ganar $1,600, y un político gana 5,000 a 6,000, y ni siquiera tiene la formación básica. ¿Cómo así? Y ellos son los que exigen, y ellos son los que exigen que el CNCIT te pida un montón de requisitos para subir a la página del CNCIT y sacramentar todito lo que te lo mereces tú, que no se lo merece nadie. ¿Cómo hicieron con nuestros comunicadores sociales, con nuestra gente que son los que les ha dicho la verdad? Buscantes que deben tener un título, subtítulo, un recontratítulo, un recontra del recontratítulo. Y sin embargo, ¿qué se han hecho con las grandes transnacionales? Con un señor X o Z u O que era de otra nacionalidad, que no tenía ninguna titulación en comunicación y que es dueño de medio globo en los medios de comunicación. No, es que todo va dedicado en base a lo que les corresponde, mi querido Fernando. Por eso es que sí he creído que las personas que se merecen todo el respeto y la consideración, y que hasta Montalvo lo dijo, son el periodismo ecuatoriano. Porque gracias al periodismo es que se descubre todo eso. Porque si no, nada se sabría. No sé si has visto en una de las páginas, no, debes haber visto que es una persona muy ilustrada al respecto. Pero me faltó página mía en una laptop que tengo grandota adaptada, me faltó espacio para ver cómo ha sido la red de mafia de la entrega de los hospitales. Me faltó espacio, tuve que hacer como visión panorámica. ¿Cómo se reparten en lo más grave, en un asunto sanitario, mientras la gente estaba muriendo? Y mira. ¿Y qué nos ven con el cuento? Mira, y Jimmy Candel, por ejemplo, ahí sale a protestar, a decir que cómo puede ser posible que él lo haya mencionado la posta y que les va a seguir juicios. Ya dijeron 30 asambleístas antes que iban a seguir juicios. Y uno termina diciendo, bueno, el problema no es de la posta, porque el periodista solo cuenta. El problema es del señor Mendoza. A él reclámenle, pues, porque él es el que está haciendo las declaraciones, él es el que está haciendo el diagrama de la distribución de los hospitales y lo demás, porque es Mendoza el que entrega estos documentos a la posta. Le reclaman a la posta que por qué no involucran a Santiago Cuesta. Porque el problema es que la posta recibe información del señor Mendoza, y si el señor Mendoza no lo involucra al señor Cuesta será por algo, pues, pero no le pueden pedir al periodista que se salte de lo que tiene y que también involucre a otra persona de la que no tiene pruebas. No es que se defiende a Cuesta ni defiendo a la posta,
pero defiendo que los periodistas tienen una información y se basan en ella, pues. Claro, nosotros fundamentamos quienes hacemos periodismo científico y quienes hacemos periodismo en general, nos fundamentamos en los datos que son asequibles, que se nos permite el acceso, pero con firme y serio, ¿no? Y lo que yo me pregunto es, ¿qué sería si tendríamos en el periodismo científico todos los datos sobre las negociaciones de las pruebas compradas en China? O sea, que podamos tener acceso a todo eso. Ahí no les gusta. Ahí nos tratan hasta de mordorea cuadros y se acuerdan hasta de la abuelita. Porque lo que quieren es que el periodismo y la gente honesta, que es mayoritaria, de hecho estoy seguro, en nuestra patria, esté callada y nada más trabaja, produce, paga impuestos. Trabaja, produce, paga universidad de sus hijos. Trabaja, produce, vaya nomás al rebaño epidemiológico. Trabaja, produce, fallezca nomás con COVID. Entonces, ¿qué más se quiere hacer de todo esto? Formar el circo, ya, y cada vez aparece un circo más y ninguna persona cae detenida. Te repito, yo guardo unos diálogos con mis compañeros con los que hice una formación en mi maestría fuera del país, en Europa, y ellos dicen, oye, ¿sabes? A mí me extraña que las denuncias llegan hasta acá se ven las denuncias, y no hay ni un preso. Y al contrario, están hospitalizados o están allá. Te prometo, que si yo me resbalo, porque el cuerpo también se resbala en algo posiblemente inocente, en cuarto de hora está aquí la fuerza pública. O no en esos. Cuando hemos salido a las manifestaciones, los estudiantes universitarios o los médicos, en cuarto de hora están los pelotones al lado, pues no, y echando bala, y echando municiones, echando gases. Pero acá se ve clarito las fotos. Y se les ve bravos y están enojados. Y ellos primero dicen que van a demandar, denunciar. Y que ellos primero están enojadísimos porque piensan denunciar. Obviamente, yo entiendo que dentro de ese grupo hay personas, y en eso estoy muy claro, porque yo nunca generalizo, porque mi formación profesional en salud mental me impide generalizar. Deben existir personas que se les pasó, no estuvieron completamente enterados y a veces confiaron, pero la mayoría que entra a esas funciones políticas tienen que hacerlo con absoluta seguridad y más que toda responsabilidad. Alguna vez sentados en el Colegio de Médicos, con mi gran compañero Juan José Durán, que también fue presidente del Colegio de Médicos de Tungurahua, y con Luis Hernández, nos hemos puesto a leer documentos. Ya, pon nomás la firma. No pon nomás la firma. Esto hay que leer detenidamente. No porque desconfiemos en los demás. Es como cuando vas a un banco. No es que desconfíes, que pienses que el banco es esto o aquello. No. Tienes que leer detenidamente. Y cuando estás aprobando contratos, entregas, beneficios y beneficiarios, debes ser muy cauto. Y si vas, porque no es tu dinero. Porque la repartición llamada de los hospitales y del presupuesto de la salud es del dinero de los ecuatorianos. Y el dinero de los ecuatorianos en crisis. Y que encima de eso no se tome cartas en el asunto y que diga el presidente que no, es que el ministerio no se mueve. O sea, yo sí que me quedo muy preocupado porque nuestro país cada vez va de tumbo en tumbo, pero ya lo que me asusta es la impavidez del resto. Ya lo decía el mismo Albert Einstein, no me preocupa
la actitud de los corruptos, sino del silencio de los buenos. Y este es Hay uno de los tanta temas, gente ¿no? buena. Ese es uno de los temas, porque, por ejemplo, del hospital docente Ambato hemos escuchado varias cosas, varias, algunas, y no pasa nada, y no ocurre nada. A ver, pongámonos a pensar en todo lo que está pasando. Mira, nos ponemos a pensar, por ejemplo, que nos pretenden decir, la prefecta Pavón en Pichincha, por poner un ejemplo, que estos termómetros cuestan $192 porque son láser. Pero los mismos, la misma categoría, la misma marca, las compramos en agosto del año anterior, fuera de la pandemia aquí, a menos de $10. Y ella pagó 192. Y se pretende decir que todo es normal. Por ejemplo, ¿cómo? Y lo que tú decías, nos olvidamos con una facilidad enorme del problema de ayer y solo nos centramos en la denuncia de hoy, en la corrupción, etcétera, etcétera, pero nada se resuelve. Es más, los corruptos, antes de que termine el juicio, ya empezaron a irse. Ahorita ya no tenemos a nadie. Los de arroz verde, los últimos que teníamos aquí era la señora Duarte, que ya está en la embajada de Argentina, el señor Cristian Viteri, que nos cuenta que ya está, que llegó con bien a Venezuela, la señora Viviana Bonilla, que ya desapareció, y que ellos tenían que presentarse 2 veces a la semana, pero los jueces nunca preguntaron por qué hace más de 15 días no llegaban, jamás dijeron media palabra, jamás ordenaron la detención, jamás mandaron a la policía. Y uno termina diciendo, bueno, eso es buena fe, mala fe, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos toman el pelo? ¿Cómo puede ser posible de que el único del caso Arroz Verde o Sobornos 2012-2016 que continúe en el país es el señor ex asesor jurídico de presidencia, el señor Mera Giler? Alexis se quedó, es el único que se quedó, pero porque quiere. Pero el resto ya se fueron como que nada pasa, con grillete y todo. Más que porque quiere, porque sabe que no le va a pasar nada, ¿no? Él puso a los jueces, porque, pues. porque yo estoy más que seguro, quiero hacer aquí un poco de telepatía, estoy más que seguro que estos personajes que sí nos escuchan, porque sí hay seguimiento, eso sí, ¿no?, a lo que nosotros decimos, se están riendo en este momento, se ríen y dicen, hija, no más que hablen, el país es nuestro y va a ser nuestro durante mucho tiempo. Así que no importa, esto va a pasar, se les olvida, además del pobre desmemoriado, y verás quién gana las próximas elecciones. Porque le están haciendo el mismo juego social cristiano, creo. El mismo juego. ¿Para qué? Para que el del ático regrese con un buen cargamento de sándwiches y gaseosas, que en eso son expertos. Y les respeto que no sirvo para eso. Cada quien es especialista en su área y yo no sirvo para repartir esas cosas. Pero, y repito, esa es la situación. El país pierde la memoria. El país fácilmente se olvida. Por eso es que incluso cuando yo hablo de relación de pareja, están con la misma pareja tóxica. 1 año vuelven con la tóxica, 2 años les hizo lo mismo, vuelven con la pareja tóxica. Al tercer año les volvió nuevamente, vuelven con la pareja tóxica. Eso se llama, o sea, parecería que hay algún incluso entramado cerebral o engrama cerebral en nosotros como para no aceptar las cosas como debe hacerse, porque ya a esta gente debería dárseles la espalda. Y aquí no necesitamos cambios constitucionales ni leyes. El otro día me preguntaban, doctor, entonces habría que hacer otra constituyente para cambiar. No. Cumplir lo que ya está escrito. Porque el rato que tú lees el Código Orgánico de la Salud, yo me puse a leer el Código Orgánico de la Salud y digo, no, Marx de aquí. El clásico terminista, digo, Marx de aquí está perfecto, casi. Digo, pero nada de esto se cumple.
Veo la Constitución y digo, qué belleza de Constitución. ¿Cuánto están dando el presupuesto a la salud? Anda, pregunta cuánto están dando el Producto Interno Bruto a la salud y quién intercede al respecto. Entonces, aquí no es que hacen falta leyes ni legisladores, creo que están sobrando. Yo pienso que en este país lo que hace falta es decisión política y que vayan personas prestantes, que vayan personas que no se vendan fácilmente. Y yo me atrevería a decir, para que le agarren un poquito de miedo, Yo sé que es exagerado, hay cosas que yo digo disonantes como psiquiatra mismo, ¿no? A los corruptos habría que ir buscando una cadena perpetua, porque estos no se recuperan, estos no cambian, estos no modifican. Robaron y siguen robando, y siguen robando, y siguen corrompiéndose, y corrompen a otros, es decir, se vuelven un peligro social, porque no es que se corrompen solo ellos, corrompen a otras personas, y a veces corrompen a personas que necesitan un trabajito, porque van y piden el trabajito, y ¿sabes qué? Sí, ¿qué encargo para vos? Pero, ¿qué te parece si es que el fin de semana primero salimos a una farrita y de ahí? Me han dicho como presidente del Colegio de Médicos esas situaciones y he ido a reclamar. Todas esas cosas pasan en un país pobre, donde se puede manipular a las personas y a los seres humanos. Pero ya es hora. Ya creo que llegó el nuevo tiempo. Ya creo que el pueblo debe reaccionar. Ya creo que el pueblo debe darles las espaldas a estos personajes nefastos y exigir que cumplan, porque repito que todos estos personajes reciben buenos sueldos por parte del Estado. No están de gratis, no están de gratis. No están de gratis. No están recién sueldados por no hacer nada. Ahora, tú mencionabas hace un instante el COS, el Código Orgánico de la Salud, que acaba de ser aprobado el día jueves de la semana anterior. Hay muchos que dicen hay demasiadas cosas malas. Se habla del vientre de alquiler, por ejemplo. Se habla de que el médico ya no puede tener objeción de conciencia, sino que tiene que tratar un aborto. Dice la ley en curso, entre comillas, pero a ver, ¿en curso qué? Porque si una persona llega con una necesidad de atención emergente, la Constitución dice que tiene que ser atendido en cualquier sitio, que ni siquiera una clínica puede negarle ni puede ponerle cortapisa, sino que tiene que ingresar inmediatamente. Eso dice la Constitución. En el Código Orgánico de la Salud nuevo se pretende vendernos la idea de que lo único que se hace es que se dé atención a la persona que tiene un problema gravísimo de salud por un aborto en proceso, sea espontáneo o sea provocado. O sea, eso ya de hecho se tiene que atender. ¿Cuál es el criterio que tú tienes sobre este COS? Bueno, el COS, Código Orgánico de la Salud, recibió serios reparos por parte de la Federación Médica Ecuatoriana y estuve en estas reuniones, por eso doy fe de aquello. Estuve como representante. Pero ahí se dijo otras cosas. La Federación propuso otros cambios sustanciales como el asunto de la sectorización, el asunto de incluso el asunto de las aseguradoras, fue otro asunto que se tocó, porque las aseguradoras solo aseguran lo que les conviene y lo que no les conviene no. No, o sea, para que ahora te aseguren, te hacen un montón de exámenes que tienen que decir que eres normal. Ya, si tienes un poquito elevada la glucosa, ya no te aseguran. ¿Y qué drama que es para poder reclamar una parte del seguro? Entonces, bueno, había una serie de modificaciones. Sin embargo, a lo que se dedicaron es, el 25 de agosto, la Asamblea aprobó el proyecto ya del Código Orgánico de la Salud, el COS. Ahora eso ya pasó a como remitido al presidente de la República, el 27 de agosto mismo, si mal no recuerdo, para que él proceda a un veto total o parcial, o promulgación o publicación en el registro oficial.
dentro del plazo de 30 días, tiene para hacerlo. ¿Cómo fue la votación? Es interesante, ¿no? Porque aquí sí se mezclaron Tirios y troyanos. los acólitos y los no acólitos, pero que no funcionan en base a un criterio científico. Porque, perdóname, yo soy creyente, católico, apostólico, romano, pero si hay algo que ve en contra de la humanidad, pero que me suene a católico, apostólico, romano, yo me acerco a la humanidad, ¿no? Estoy dando un ejemplo, no estoy definiéndome como tal, sino que estoy poniéndome como ejemplo. Pero aquí la votación fue interesante, para que vean cómo se vota. La votación fue, se salieron con la suya, y verán que siguen siendo fuerza electorera, ¿no? Fuerza electorera. Fuerza electorera, y hay que reconocerlo. 69 votos a favor del Código Orgánico de la Salud planteados por la llamada Revolución Ciudadana. El correísmo. Correísmo. Bueno, están mezclados correísmo y leninismo. Dentro del Congreso están bravos, salen y están en el mismo ceviche. No pasa nada. No pasa nada. Tampoco estoy yo impulsando que se peleen fuera, ¿no? Pero sí que mantengan sus principios. Porque los revolucionarios cambiaron tanto el discurso que siempre yo les vendía a los revolucionarios a leer el libro del Che nuevamente. Porque el Che decía, hay que morir por la revolución, pero estos revolucionarios lo que aprendieron es a vivir de la revolución y a disfrutar de la revolución. Entonces, 79 votos la Revolución Ciudadana. El oficialismo, que es parte de ahí mismo, y los movimientos minoritarios. Ahí se cumplieron los 79, ¿ven? Y están organizaditos ya para las próximas elecciones. Ya están organizaditos por ahí. El 48 abstenciones de creo. Vayan evaluando. Abstengo. Me abstengo. Tibios, ¿no? Tibios. Me indigna. Si no tienen la capacidad, por no decir otra cosa, mi hermano, porque ya indigna eso, ¿para qué se van de asambleístas? Odio personalmente las abstenciones. Ahora, odio las abstenciones como tal. Permíteme una pausa ahí. ¿Cómo puede ser posible que los votos, los bloques hagan lo que les dé la gana? Voten como quieran. A ver, Partido Social Cristiano, supongo yo, dice que es social, dice que es cristiano, debería haber votado en contra. Unos sí lo hicieron, como el asambleísta Esteban Torres, pero en el mismo bloque había gente que sí votaba a favor. Y hubo gente como Cristina Reyes que se abstuvo de votar. El partido del señor Lasso, que dice y que le pide al presidente de la República que no apruebe, y que dice que cuando él llegue a la presidencia, él va a desaprobar esto. ¿Cómo es que se abstiene? ¿Cómo es que es tibio? ¿Cómo es que no toma una decisión? ¿Cómo es que permite que los revolucionarios y los correístas tomen una decisión por el país entero? Pues porque justamente ellos no trabajan para las futuras generaciones, sino para las próximas elecciones. Les importa un pepino el país. Y nos importa. Y justo lo que vos dices llama bastante la atención, mi querido Fernando, y hay que decir con nombres y apellidos. La única persona que votó en contra, en buena hora, que Huente, fue Esteban Torres, que votó en contra. 8 votaron en contra en total. No, me refiero de la provincia de Tumburgo. Sí, obvio. De la provincia de Tumburgo. Porque los 8, los demás ahí se diluyeron entre ahora. El asunto ha generado un intenso debate en las redes sociales. Y como no se le informa al pueblo, es decir, se le da pan y circo, se dedican a estar discutiendo cosas adefesiosas, que no son trascendentales para la salud del pueblo ecuatoriano. ¿Será trascendental el apoyo del tetrahidrocannabinol o la marihuana sintetizada, según algunos charlatanes dicen que no tiene ningún efecto psicotrópico, que es visible, pero ¿será tan trascendental eso? Ahora, tú eres médico. ¿Tú has recetado alguna vez el cannabis?
como, como calmante, etcétera, porque tengo entendido que es un anestésico poderoso. O sea, los médicos inclusive, sin necesidad de la ley, podían recetar o no esto. Perfecto, a eso mismo me quitaste las palabras, mi querido Fernando. Tenemos productos más potentes que el tetrahidrocannabinol. ¿Cuáles son esos productos más potentes? Los derivados opioides. ¿Cuáles son los opioides? Todos los derivados del opio, la morfina, que se lo utiliza en cáncer, ¿no? Que se utiliza luego en las quimioterapias. Tenemos muchas sustancias derivadas de los elementos denominados drogas ilícitas y que se las prescribe. Antes teníamos el clocidol, el propoxifeno, el tramadol, tramal. Es decir, tenemos una gama de productos, pero no, señor, aquí había intereses, aquí hay intereses y aquí hay que buscar esos intereses. ¿A quién favorece estos intereses que se montan dentro de un código orgánico de la salud sin que tenga trascendencia? ¿Para qué necesitamos meter un producto que de paso, dicho está, sirve para todo y sirve para nada? Porque igual hablan de que sirve para la epilepsia, en algunos casos de epilepsia resistente. Hemos hecho la investigación, quienes hacemos investigación científica, y resulta que decimos, ya, usted está tomando solo cannabinoides. No, también estoy tomando el Lepamine. Y entonces, sumarle otro medicamento más. Y para un montón de circunstancias. Porque luego viene la segunda parte, que es más interesante, que es, ya pasado el filtro del uso de la marihuana, que no sería tan negativo. Yo no le veo tan negativo. Lo que se quiere es, beatificándose, hablar de aquí unos 5 o 10 años del uso de la marihuana con fines recreativos. Entonces, son pasos que van dando. El tema es que ahorita nos venden como, el tema es que ahorita nos venden como medicina, como una necesidad. Pero lo que van a hacer es producir en gran cantidad. Y entonces, ¿por qué y para qué? ¿Cómo la van a comercializar y quién la va a comercializar? ¿Quién va a tener los permisos? Es decir... ¿Y quién y cómo, pues? Como me preguntaba un estudiante con mucha sabiduría, un estudiante de medicina, me decía, doctor, ¿cómo vamos a prescribir el tetrahidrocannabinol, la marihuana? Y riéndose decía, un porro a las 6 de la mañana, otro porro a las 2 de la tarde y otro porro a las 10 de la noche. En vez de pasarte cápsulas, te van a pasar un tabaco ahí en una bandeja, la enfermera, y te van a poner música de Marilyn Manson, que por cierto es una artista que respeto y me gusta. O de Ted Nugent o de AC/DC. y un poquito de luces, algo. No, es que eso es lo que no sabe. No. El cannabinol viene en gotas, igual que viene el tramal, igual que viene el espirón, igual que viene el clonazepam, igual que viene el diazepam, es decir, una gran cantidad de productos. Entonces, ahí va la pregunta tuya y el asombro mío. ¿Para qué utilizar tantos recursos para introducir un producto que tiene menos eficacia que otros que ya están siendo utilizados, como ya te decía, la codeína? Nosotros de guambritos, caramba, sí nos torturaban bastante, porque cuando veo los jarabes de nuestra época, Fernandito, nos daban jarabes con alcohol. Y segundo, nos daban la codeína, pues, que ahora sabemos es un derivado opioide. Entonces todas esas sustancias se utilizan, pero no, señor, o sea, había que darle circo y pan al pueblo, que tenemos que informarles a las jóvenes, a las y a los, no es lo típico, a las y a los jóvenes sobre su orientación sexual o de género. No me dicen que cada quien elija lo que tenga que elegir. No sé por qué se tenga que utilizar el tiempo en una constitución bajo el pretexto de equidad de género. ¿Qué tiene que ver la equidad de género en esto? ¿Qué tiene que ver la equidad de género en esto? Son pretextos para fomentar
lo que se sigue fomentando, un comercio humano mediante los vientres de alquiler, que también se ha discutido, porque no se lo entiende bien de qué se trata, pero ya sabemos hacia dónde va todas estas circunstancias. Que sea la mujer la que elija el método de parto, perdón, el que elige el método de parto es el médico. Yo no voy a entrar, por más médico que sea, yo no puedo entrar a sala de operaciones y decirle a mi compañero, ¿sabes qué? A mí hazme una cirugía, pero con la técnica de Mikulik. Y así anda, alguien que te haga lo que vos quieres, pero yo hago la otra técnica. Y el médico ha de saber por qué lo hace, para qué lo hace. Lo que se debe es regular, y lo que debería entrar acá, eso sí debe entrar en el Código Orgánico de la Salud, la responsabilidad horizontal y vertical del Ministerio de Salud Pública. Eso significa que tenga que rendir cuentas los muertos por COVID, porque eso no es responsabilidad de la muerte por el médico, sino porque no hubieron recursos, porque se manejó pésimamente la emergencia sanitaria, y si hay mujeres adolescentes, pues vaya buscándose culpabilidad en los ministerios de cómo se está dando la información. ¿Cómo puede ser posible que vayan a la escuela de mi hijo, de mi nieta o de quien sea, a meterle la infraestructura cerebral que sí puede ser lo que puede ser, que elija su género? Guaguas que no tienen pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto aparece a los 12, 14 años, pensamiento abstracto para discernir. Y sin embargo quieren en las escuelas estos neófitos que no han estudiado bien la medicina, a nosotros convencernos de que es una medida para la equidad de género. ¿De qué, pues? Den esa cátedra a los 14, 15 años y déjense de cosas, porque muchos hemos vivido sin esa cátedra y hasta ahora respetamos que algunos compañeros o compañeras tengan una diferente identidad de género, sin necesidad de haber recibido ninguna información o desinformación. Pero eso es lo que es perderse el tiempo habiendo temas más trascendentales. Y entonces los candidatos presidenciales, eso sí, a ver, ¿con quién me congratulo? ¿Con los movimientos sociales, con los religiosos, con los científicos? No tengo. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque como técnico, como científico, a que se enoje mi tía monjita, yo voto por esta posición porque técnica y científicamente dice que esa es una posición científica al momento. Pero no, aquí ya vimos los precandidatos presidenciales, ¿no? Hay que hacer un breve análisis, caramba, como ven que por un lado no está tan cierto y hay otros conversatorios por otro lado, como la iglesia está diciendo un asunto, los otros están diciendo otro asunto, mejor nos abstenemos. Vayan viendo ahí el candidato que tienen. No, el país es el que va a elegir ese candidato. El país va a elegir. Nosotros seguiremos desde nuestra trinchera, pase lo que pase, suceda lo que suceda, pero siempre estaremos tratando de decir la verdad. O lo que interpretamos al menos como verdad, desde el punto de vista objetivo, tú dices, con las limitaciones que se tienen. Ahora tú dices, Guillermo, el país va a elegir. ¿Realmente lo crees? Porque aparentemente quien va a elegir es el que está contando los votos. Un fraudulento Consejo Nacional Electoral. Lastimosamente es otra realidad. Es otra realidad. Vi un meme bien gracioso en el que aparece una señora que no me identifico. A estos personajes mi cerebro les bloquea hoy. No sé por qué pasa esto con mi cerebro. Les bloquea. Pero es un personaje que le han sacado un meme que dice lista. No, ya tenemos la lista ganadora. Solamente nos hace falta ir a las votaciones. Entonces, ya sabemos desde ahora. Pero eso hay que evitar, pues. Por eso mismo tienen que organizarse bien todos los grupos sociales y defender su voto. Porque ni siquiera es su voto. Es el voto que le confía el pueblo.
porque ni siquiera es el voto de su familia, es el voto que le confía a una población porque creyó en su proyecto. Y es un voto que hay que defenderlo. Y tenemos que defenderlo todos, porque es importante que nuestro voto sea no solamente para que el señor se ponga terno o la señorita moco de gorila y que viaje a la asamblea, sino que es para que ese rato salga a combatir todo lo que dijo que iba a combatir, enfrente con valentía los poderes los poderes más Omnímodos. que, no, sería algo más, los poderes de trogloditas, porque va mucho más allá, los poderes trogloditas, porque ya no siquiera se queda en lo insignificante, sino ya son poderes fatuos, como decía Montalvo, que va mucho más allá. Entonces, eso tiene que ir a combatir con el voto de la población. Y el pueblo le va a apoyar, pues, porque le va a ver trabajando, Ahora, no le va a ver lucrando. ahora, mira, no termina el COVID. Ayer revisaba una noticia que viene de Wuhan que aparentemente vuelven al confinamiento por un nuevo brote. Pero acá ya María Paula Romo dice que desde el día 13 defiéndanse solos. Ustedes vean qué es lo que hacen. No vamos a renovar, no vamos a intentar renovar la emergencia nacional. Defiéndanse solos. O sea, no le entiendo. No le entiendo. Porque después de decir defiéndanse solos, dice que le preocupa a la gente en las votaciones 6 o 7 meses después. Entonces ahí sí que no salga la gente y que no se sancione a los que no voten y que el voto no sea obligatorio y que si el voto es obligatorio que en cambio no se pide el certificado. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Nos toman el pelo? O sea, ¿nos ven la cara? En 13 días hagan lo que quieran, pero después de 6 meses le va a preocupar el COVID. Y Saramago decía muy sabiamente, ¿no? La democracia en América Latina es una tomadura de pelo. Y eso es lo que sucede aquí. Entonces, eso es lo que, repito, hay que parar, porque el delito no prescribe en estos casos. Habrá que llamarles, ojalá vaya un grupo de asambleístas a las próximas elecciones con la capacidad de llamarles a estos personajes a que detalladamente describan el manejo, vamos a respetar diciéndole el manejo de la crisis sanitaria en toda su expresión. Y que se pida en lujo de detalle tanto manejo técnico, científico como económico de esta crisis sanitaria. Las sociedades mundiales van a pedirle cuentas a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, que en vez de dar una solución humana, planteó decisiones geopolíticas que interesaban a ciertos grupos de poder, ¿no? Ciertos grupos de poder que sucedió haciéndole chiquito, más o menos como cuando todo el mundo alarmó que erupcionara el Tungurahua, y si estas personas de poder iban a Baños a comprar casas, fincas a $10, a 15 y a 20, y la gente por salir vendía y después nunca erupcionó, y cuántos se hicieron dinero. Y a nivel mundial sucedió lo mismo. ¿Cuántos de estos gobernantes salieron y compraron inversiones en Europa y que son dueños de una gran cantidad de inversiones en Europa? Entonces aquí también ha sucedido un montón de cositas aquí en el Ecuador, y esas tienen que irse aclarando en honor a la verdad, porque si no el país definitivamente se hunde en lo que dije hace un momento: poder problemita. Es un poder terrible, es un poder con el que hay que luchar, pero cara a cara, vis a vis, pero con el apoyo del pueblo, con el apoyo popular, porque el rato que el pueblo comprenda de que no debe temer a sus gobernantes,
sino que el gobierno es el que debe tener a su pueblo organizado. Las cosas cambian. Y ahí sí no es que podrían hacer lo que se les ocurre. ¿Cómo ha de ser posible que todo lo que está sucediendo en nuestro país? De candidatos, no, es que hay un montón de cosas, mi querido Fernando. Hemos tenido vicepresidentes cobrando sueldo dentro de la cárcel, asambleístas ejerciendo funciones desde fuera del país cobrando sueldos, Y siguen ejerciendo. prefecta con grillete y sigue ejerciendo sus funciones. No entiendo, o sea, bueno, sí entiendo, pero ya no entiendo. Entonces, eso es lo que hace falta, que se diga la verdad y que se vaya socializando esta verdad, mi querido Fernando, por beneficio, ya ni siquiera de nosotros. Te repito, yo siempre hablo de mis estudiantes, yo les digo, ¿saben qué? Yo les estoy pidiendo pistas. Son las últimas cosas que quiero dejar haciendo en paz para descansar en paz. Porque cuando van a quedar víctimas de todo esto y maldiciéndonos a nosotros que permitimos todo eso, van a ser ustedes. Mi nieta va a decir, ¿qué hizo tanta laraca mi abuelo para dejarme un país en manos de quién? De los viejitos del galo, en cambio. Ni Dios quiera. Mi querido Guillermo, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Siempre es un placer conversar contigo. Que tengas buen día. Gracias, mi querido Fernando. Ramón, hasta luego. Pasen bien. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.